Antes de desembarcar del avión que acababa de aterrizar, el capitán de la aeronave notó que un hombre en el avión se negaba a bajar. Al mirar con claridad, se dio cuenta de que era idéntico a él. Hola, amistades. ¿Listos para vivir experiencias que tocarán tu corazón? Aquí te invitamos a descubrir historias que te harán creer en la magia de la vida. Prepárate para ser parte de momentos inolvidables. Déjame un like, comparte, y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos, y ¡ámonos! Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el capitán Eduardo Bastida. Acabamos de aterrizar. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo con nosotros, dijo el piloto desde la cabina después de aterrizar con éxito el avión. Tras aterrizar el avión, el capitán y su primer oficial siguieron el protocolo y esperaron a que todos los pasajeros desembarcaran antes de salir de la cabina. Cuando finalmente era su turno, abrieron la puerta de la cabina, y el piloto vio a una azafata hablando con un hombre que se negaba a salir del avión. ¿Todo bien aquí?, preguntó Eduardo, acercándose a ellos. La azafata asintió. Les daré algo de tiempo, dijo con una sonrisa, antes de caminar hacia la parte trasera del avión. Eduardo estaba confundido acerca del por qué lo había dejado solo con el pasajero. De repente, vio que el hombre era idéntico a él. Antes de que pudiera decir algo, el pasajero habló. ¿Quieres ver a mamá?, preguntó. No puedo creerlo. Adán, ¿eres tú? Mamá, ¿cómo está ella?, preguntó Eduardo, mientras era bombardeado por pensamientos en su cabeza. Adán era su hermano gemelo, y no lo había visto en décadas. Eduardo había salido del orfanato donde vivieron cuando tenían 8 años, y ahora tenían 32. Te hice una pregunta primero. ¿Quieres ver a mamá?, volvió a preguntar el hombre con un tono impaciente. El piloto asintió, y su gemelo salió del avión. El capitán lo siguió, y los dos se subieron a un taxi que se dirigió a la ciudad. En el camino, Adán estuvo en silencio todo el tiempo. Mientras tanto, Eduardo no pudo evitar hablar con lágrimas en los ojos. Cuando mamá nos dejó en el orfanato, no pensé que volvería. No quería hacerme ilusiones. Entendía que no podía hacerse cargo de nosotros porque papá se había ido. Pero pensé que ella nos había dejado, porque una parte de su ser también quería deshacerse de nosotros. No pensé que alguna vez volvería, manifestó. Entonces, en lugar de eso, aceptaste ser adoptado por una familia adinerada, los elegiste antes que a mí. Te supliqué durante días que no me dejaras en ese lugar, pero elegiste vivir una vida de comodidad por sobre tu propia sangre. Ella regresó 1 año después de que te fuiste, y no podía perdonarse a sí misma por haberte perdido, respondió Adán. Hasta hoy se culpa a sí misma por no haber tenido lo suficiente para mantenernos. No me malinterpretes, te odio. De hecho, te odio tanto como a nuestro padre. Dejé de buscarte hace años, pero cuando escuché tu nombre en ese avión, recordé a mamá y su deseo de verte, agregó con los dientes apretados. Después de un par de minutos, el taxi se detuvo. Adán salió, y se dirigió a una casa antigua que sorprendió a Eduardo. Se dio cuenta de que su hermano y su madre vivían en la pobreza. Por otra parte, Adán tenía una novia desde hacía mucho tiempo. No podía pedirle que se casara con él, porque pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando y cuidando a su madre enferma. Siempre quiso establecerse y formar una familia, pero se sentía en deuda con su madre, y quería asegurarse de que viviera el resto de su vida cómodamente. Cuando entraron a la casa, Eduardo vio de inmediato a su mamá, Ana, en una silla de ruedas, sentada en la sala de estar. Cuando la mujer vio a sus 2 hijos en la misma habitación, comenzó a llorar descontroladamente. Dios mío. Eduardo, ¿eres tú? Adán, tu hermano están aquí. Ha vuelto, sollozó, acercando su silla de ruedas a sus hijos. Él, no ha vuelto, mamá. Solo vino a verte, pero estará de regreso en su mansión cuando termine la noche, dijo Adán pasivamente, mientras servía un vaso de agua para que su madre se calmara. Eduardo no dudó en caminar hacia su mamá, abrazarla y pedirle perdón. Mamá, lo siento mucho. No te creí cuando dijiste que volverías por nosotros. Ojalá puedas perdonarme, dijo llorando. No te culpo, hijo. No te culpo en absoluto. Lamento no haber podido brindarles a ti
y a Adán una buena vida desde el principio. Pero fue muy difícil para mí encontrar trabajo. Lo siento, cariño. Estoy muy contenta de que estés aquí, respondió su madre, acariciando su cabello mientras se abrazaban. ¿Te gustaría quedarte a pasar la noche? Tenemos mucho de qué hablar. Me encantaría que pasaras más tiempo con nosotros, le dijo. Lo siento, pero tengo que irme a casa esta noche. Conseguí un trabajo en España, así que, mis padres y yo nos mudaremos. El vuelo de hoy fue el último que hice hacia acá. Creo que era el destino que Adán estuviera en ese vuelo. Gracias a eso pude verte, explicó. Después de escuchar que su hijo se mudaría a Europa, Ana quedó desconsolada. ¿Te irás?, dijo débilmente. Ojalá nos hubiéramos encontrado antes. Me entristece que nuestro tiempo juntos haya sido tan corto. Mamá, lo siento. Te visitaré tanto como pueda. Estoy seguro de que tendré vuelos hacia acá de vez en cuando, dijo el hombre. Deja de ilusionarla. No merece que le rompan el corazón a su edad, Beth, dijo Adán, dándose cuenta de que su hermano quería ver a su madre, pero no establecer una conexión con ella. Un par de días después de su encuentro, Adán notó que llegaba un camión de mudanzas a la casa frente a la suya, y los hombres comenzaron a descargar muebles adentro. Mamá, parece que alguien compró la casa de enfrente. Pronto tendremos nuevos vecinos, le dijo. Ana estaba encantada, ya que siempre había querido tener vecinos. Le gustaba hacer pasteles, y buscaba compartir sus creaciones con otras personas. Sin embargo, se sorprendieron cuando el hombre que llegó poco después, conduciendo un vehículo de lujo, resultó ser Eduardo. Los dos salieron por la puerta principal para enfrentarse a él. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó Adán a su hermano. Hablé con mi esposa sobre lo que pasó el otro día, y ambos nos dimos cuenta de que nuestro hogar no estaba en España, sino aquí. Rechacé la oferta de trabajo de la aerolínea española, y les dije a mis padres adoptivos que quería mudarme a algún lugar en esta ciudad. Ellos entendieron, y prometieron que se mantendrían en contacto mientras disfrutaban de su retiro en Europa, explicó Eduardo. Mamá, lamento no haber tenido la oportunidad de buscarte. Sé que cometí muchos errores en el pasado, pero espero que me des la oportunidad de demostrarte que no soy una mala persona, y que realmente quiero pasar tiempo contigo. También contigo, hermano. Los amo a los dos, y se los demostraré si me lo permiten, agregó. Ana no podía creerlo, y comenzó a llorar. Eduardo les presentó a su esposa, Emilia, y a su pequeña hija, Alejandra. Mientras la mujer mayor conocía a la niña y a su madre, Adán y su hermano, tuvieron una buena conversación. Sé que no confías en mí para nada, pero por favor, dame esta oportunidad de demostrarte que tengo buenas intenciones contigo y con mamá, le suplicó Eduardo a su hermano. Estoy dispuesto a dejar atrás los problemas por el bien de mamá. Se ve feliz, y eso es todo lo que me importa, admitió Adán. Los hermanos se pusieron al día, y Eduardo descubrió que Adán tenía una novia desde hacía mucho tiempo con la que quería casarse. El piloto se ofreció como voluntario para cuidar de su madre en la casa de al lado, mientras Adán trabajaba en su propia relación personal. Además, hizo reparar la casa en la que vivían, y le mandó a hacer renovaciones que dejaron la vivienda como nueva. Adán comenzó a trabajar en su vida personal, mientras Eduardo y su familia cuidaban de Ana. La familia se reunía todas las noches para compartir y cenar juntos. Y así empezar a recuperar el tiempo que perdieron hace muchos años.